Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en este espacio que ustedes pueden seguir a través de nuestras plataformas de Noticias Caracol ahora. Uno de los temas que se han destacado en las últimas horas, desde que comenzó el llamado confinamiento obligatorio hasta hace alguna semana, y tiene que ver con un tema muy preocupante. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Hasta el pasado 4 de abril se han registrado en Colombia 566 llamadas de víctimas de maltrato en el hogar, que se han atendido por casos, entre otros, de violencia sexual, violencia intrafamiliar. Las comisarías de familia, las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía han reportado un aumento significativo en los casos frente al mismo periodo del año pasado. Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que eso haya ocurrido precisamente en estos días de aislamiento, en estos momentos de confinamiento o cuarentena. Las autoridades no solamente llaman la atención, sino obviamente aseguran que la mujer es, en la gran mayoría de los casos, la víctima de este tipo de agresiones por parte de su pareja. Un tema que nos pone a todos a pensar y que hoy queremos tratar precisamente con las autoridades que hoy llamaron la atención sobre este tema. Hubo incluso un pronunciamiento importante del Ministerio de Justicia, de la Vicepresidenta de la República, del Instituto de Bienestar Familiar, todos para hablar de este fenómeno que se ha disparado como muchos otros en estos días de cuarentena en buena parte del país. Repito, la violencia intrafamiliar que se ha disparado en estos días. Saludamos a esta hora a la viceministra de Justicia, Juanita López. Viceministra, es un gusto tenerla en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Bueno, un saludo especial a esta hora para ti, Juan Roberto, y para todos los televidentes. Bueno, ¿qué lograron detectar en el Ministerio de Justicia, en el gobierno? El brinco de ese fenómeno que desafortunadamente no es nuevo, es un fenómeno recurrente, pero que desafortunadamente en estos días de aislamiento, de cuarentena, pues se disparó. ¿Qué han logrado establecer ustedes? Bueno, lo cierto es que desde antes de que iniciáramos el aislamiento, el Gobierno Nacional, de la mano con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, digamos que advertimos un fenómeno a nivel mundial del incremento de las cifras de violencia intrafamiliar durante el aislamiento que han venido ordenando los diferentes gobiernos. Por esta razón, y porque solo en el mes de enero de 2020, según cifras de Medicina Legal, ya se habían presentado 5.138 casos de violencia intrafamiliar, y la mayoría de los casos se trataba de violencia contra la mujer, con 3.972 casos. Por estas razones, y porque además organizaciones internacionales, tanto de protección de la niñez como UNICEF, o de la mujer como ONU Mujeres, habían recomendado a los estados no suspender el servicio de las entidades que se encargan de proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Por esa razón expedimos el decreto 460 con el liderazgo de la ministra Margarita Cabello, el presidente de la República, la vicepresidenta, a efectos de asegurarnos de que esa prestación de servicio fuera ininterrumpida. Y lastimosamente, como tú lo decías, en el tiempo que llevamos de aislamiento ya se ha incrementado un 79% el nivel de denuncias a través de la línea 155, la línea púrpura que maneja la Policía Nacional con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 79% es altísimo, viceministra. Estamos hablando de una disparada enorme. Las personas que han atendido estos casos, ¿qué reportan? Es decir, alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el confinamiento con que se disparen estas denuncias y estos casos de violencia, especialmente contra la mujer? Bueno, además de, digamos que ya, como les decía, el nivel de violencia intrafamiliar en nuestro país es muy preocupante, con o sin aislamiento. Sí. Lo cierto es que durante el aislamiento, digamos que se propicia aún más momentos de tensión al interior de las familias. Por eso hemos hecho un llamado a que este sea un tiempo de unión, de estar juntos, de construir juntos, sino un espacio de violencia, que nuestras casas sean un espacio de refugio y no de angustia. Lo cierto es que a través de la línea 155 se atienden casos de violencia en específico contra las mujeres, y por eso quienes atienden la línea de atención son personas profesionales, ya sean temas jurídicos
o en temas psicológicos. Y lo que han podido reportar estas personas que han atendido más de 710 casos de violencia contra la mujer, de llamadas por violencia contra la mujer, es que precisamente se trata de casos en los que el agresor está todo el tiempo amenazando que por el aislamiento pues va a tener más libertad de agresión. Son casos en los que las mujeres se sienten muy angustiadas porque son amenazadas no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Así que lo que hemos visto es que hay un trabajo importante de salud mental que tenemos que fortalecer y que además el Ministerio de Salud, por esa razón, se ha involucrado en la estrategia con varios boletines sobre salud mental. Mire, ahí hay un tema, viceministra, claro, usted lo que dice es muy cierto, este es un tema de psicólogos, es un tema de profesionales, pero hombre, uno no logra entender cómo, es decir, la emprenden contra una mujer, la emprenden dentro de su hogar, y mire con ese argumento tan peregrino de que porque están confinados o aislados, entonces deciden golpear a las mujeres. Eso es lo que uno no logra entender. Para nosotros es muy difícil entender que eso sea un fenómeno recurrente, un fenómeno frecuente como estamos viendo que se está presentando. Sí, así es. Por eso en el decreto 460 y con la gestión del día a día de varias entidades, lo que estamos haciendo no solamente asegurar la atención a través de las comisarías de familia, la Fiscalía General de la Nación con sus líneas de atención, el ICBF cuando se trata de violencia contra niños, niñas y adolescentes, sino también que se requiere una campaña de prevención muy, muy fuerte y contundente que se ha venido haciendo desde atrás, desde el Gobierno Nacional, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el ICBF, pero que se tiene que reforzar contundentemente en esta época de aislamiento. Por eso el decreto también ordena que las alcaldías, por un lado, que quienes son las responsables de las comisarías de familia, hagan campañas específicas en su municipio de prevención a través de sus emisoras comunitarias, por ejemplo, y todas las formas de comunicación que encuentren, pero además el gobierno nacional, a través de los canales tanto privados como públicos, hagamos una campaña muy importante de prevención. Por eso nos hemos aliado tantas entidades en este sentido. Por eso el Ministerio de Salud también está involucrado en la estrategia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que ha sido un líder natural en esto, la Procuraduría, la Defensoría, todos hemos emprendido campañas de prevención y al lado, por supuesto, de toda la campaña de atención, dándole a las víctimas líneas telefónicas, virtuales, correos electrónicos, todas las formas en que una víctima que además está en su casa sin poder, por ejemplo, llamar, pueda también hacerlo a través de un WhatsApp, a través de una página web que no implique que le escuchen haciendo la denuncia. Mire, viceministra, escuchando el reporte que usted nos entrega muy completo sobre denuncias, 79% más en estos días, 710 casos de maltrato que ha atendido la línea 155, pero quisiera, viceministra, excúseme usted y excúseme los televidentes por estas dos frases que voy a decir, estas dos palabras, pero ¿por qué no recordamos qué castigos hay para estos cobardes miserables que le pegan a una mujer? Bueno, la violencia intrafamiliar en nuestro país es un delito en sí mismo y implica penas de más de 6 años. Es decir, no es una pena menor, no es un tema que se pueda arreglar con una simple contravención, una llamada de atención. Hay, digamos, diferentes formas que, por ejemplo, un comisario de familia puede tomar. Si, por ejemplo, hay violencia psicológica, se pueden tomar ciertas medidas, digamos, de pedagogía, ¿no? Y un tema de que esa persona demuestre que ha hecho unos cursos de pedagogía para controlar el tema psicológico, pero cuando ya la violencia es mucho más agresiva, incluso psicológica, pero mucho más agresiva y por supuesto física, esto implica un delito penal que tiene como consecuencia más de 6 años de cárcel. Mire, viendo por regiones, estoy viendo que, bueno, Bogotá por supuesto, pero hay otras regiones donde se presenta demasiado frecuente este fenómeno. Es doloroso, estoy viendo Valle del Cauca, Antioquia. Pero Valle del Cauca es preocupante. Eso le iba a decir, es que Valle del Cauca estoy viendo que encabeza la cifra. Sí, digamos, en relación con la densidad de la población, el Valle del Cauca se lleva el premio
lamentable de tener las mayores cifras de violencia intrafamiliar, pero no nos podemos olvidar de otras regiones como en Tolima también tiene unas cifras preocupantes, Santander también, la costa atlántica también tiene unas cifras muy preocupantes, es decir, es un fenómeno nacional, pero sí Valle del Cauca tiene unas cifras muy preocupantes. Nariño, Pacífico Nariñense en particular, es una región azotada por la violencia, por el narcotráfico, por otro tipo de conflictos, pero también por la violencia intrafamiliar. Y lo que hemos hecho es, además de expedir el decreto, que por supuesto está dirigido a las alcaldías, también tenemos que hacer un trabajo interinstitucional muy profundo. Por eso también estamos trabajando, como les decía, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, quienes, digamos, tienen la tarea al lado nuestro de, sobre todo, fortalecer esos lugares donde las cifras son mucho más altas. Y la vicepresidenta, en compañía de la ministra de Justicia, hemos emprendido una labor que, digamos, tendrá que retomarse con mucha más fuerza luego del aislamiento, y es justicia en tu casa, sí. Y es llegar a los 30 municipios con mayores cifras de violencia intrafamiliar, para que todo el aparato estatal, todo el mecanismo de articulación y la ruta de atención de violencia se vea fortalecido y logremos bajar las cifras. Sí, es que mire, eso que usted dice de las regiones, pues muestra un fenómeno muy preocupante. No sé si en las denuncias, en los reportes que ustedes tienen, viceministra, tienen también uno que en el voz a voz, y gente que nos llama aquí a Noticias Caracol, han dicho que en medio de este confinamiento también se ha disparado el consumo de alcohol. La gente adentro en la casa, tal vez, no sé si será porque como no madrugan, porque tienen, excúseme la expresión, vuelvo y lo digo, desconchinflado el horario por cuenta de toda esta cuarentena. Entonces la gente está como que consumiendo alcohol y todo eso se mezcla, bueno, ni qué decir drogas, pero sobre todo alcohol, pues eso genera también otro elemento que ayuda a enrarecer el ambiente. Sí, es cierto, por eso entre las medidas que tomó el señor presidente de la República, el gobierno nacional, con el decreto que establece el aislamiento preventivo obligatorio, se establece que las autoridades locales deben establecer medidas para el control del consumo de alcohol. Por ejemplo, en Bogotá solamente se puede comprar una botella. Hay quienes consideran, y varias organizaciones internacionales consideran, que el límite debe ser mayor, pero digamos que ahí hay una ponderación entre las situaciones que se puedan presentar, y es cierto que el alcohol puede disparar las situaciones de violencia, y eso estamos revisándolo al interior del gobierno con organizaciones internacionales y también con la Procuraduría y la Defensoría para ver qué otras medidas se podrían tomar al respecto, porque sí es un factor que incrementa el riesgo de violencia. Sí, tal vez una pregunta final, viceministra, y veo que usted está empapada del tema, por eso la hemos invitado. Es también el llamado, la invitación a la mujer. Usted decía, mire, vamos a establecer que la gente pueda, en su casa llega el comisario de familia, es decir, tratar de llevar la justicia a los hogares, porque ese tal vez es el gran problema, y le repito, es la invitación que quiero que le haga a las mujeres que son víctimas de este fenómeno, porque para muchas mujeres resulta engorroso denunciar, resulta dramático, resulta incluso revictimizarla, incluso ganarse el señalamiento de la sociedad, de la familia, por denunciar este tipo de hechos. ¿Cuál es la invitación a la mujer que ha sido víctima de esta violencia por parte de su pareja? Que no están solas. El mensaje del gobierno, el mensaje de las entidades que estamos totalmente comprometidas en proteger a las víctimas de violencia es: no están solas. Tenemos todas las formas para que no solamente denuncien, para que el agresor sea judicializado, sino también para que ellas estén protegidas. Hay diferentes líneas de atención, no solamente a través de las líneas telefónicas, como la línea 155, la 141 para violencia de niños, niñas y adolescentes, la 122 de la Fiscalía, la 155, la línea púrpura que ya mencionaba, sino que también hay teléfonos de WhatsApp que han establecido todas estas entidades, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el ICBF, la Fiscalía, para que no tengan que hacerlo digamos, con voz alta a través del teléfono. También está la página web A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación, y las alcaldías, por favor, les hago una llamada también a los alcaldes municipales, tienen que establecer correos electrónicos y números de teléfono específico donde le conteste el comisario
comisario a la víctima y pueda buscar ayuda de manera rápida. Igualmente, por eso establecimos la necesidad de que las comisarías siguieran prestando servicio presencial cuando fuera necesario en estos casos urgentes de violencia, y si logra salir de la casa, diríjase a la comisaría de familia más cercana a su casa y ahí la tienen que atender, la tienen que proteger. Los alcaldes tienen que buscarle un albergue, un lugar a donde ir si no puede volver a su casa. Es decir, todas las medidas posibles para que sientan que de verdad no están solos, sí, no están solos. No están solas. Tal vez una cosa final muy rápida. Ha habido gente condenada, hombres condenados por maltratar a una mujer, por pegarle, no solo por feminicidio, sino por maltrato a una mujer. Sí, hay muchas personas que han sido, muchos hombres condenados, muchas personas condenadas por violencia intrafamiliar, no solamente por feminicidio. En el país se encuentran muchas personas ya sea privados de la libertad de manera preventiva o condenados también. Bueno, viceministra, ha sido un gusto tenerla. Repito, está usted empapada al corte con este tema. Gracias por estar con nosotros, pero qué tristeza, hombre, qué tristeza que mire este fenómeno. Es que me deja usted impactado. 79% han crecido en los últimos días las denuncias por maltrato a la mujer en estos días de cuarentena. Y ha habido 400 llamadas diarias de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Eso también es muy preocupante. Gracias por invitarnos a participar en el programa y para nosotros es muy importante que ustedes como medios de comunicación difundan el contenido del decreto 460 y nos ayuden en esta campaña de prevención. Muy bien, viceministra, gracias. Un abrazo. Abrazos, gracias. Muy amable. Juanita López, viceministra de Justicia, nos hablaba de este fenómeno. 79% más de denuncias de maltrato a la mujer en estos días de cuarentena. Una pausa y más en instantes aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora.